Bastan las reuniones, los compromisos, el perdón de la fiscal. Con todo respeto a la fiscal de la Nación, está bien que pida disculpas. Pero a ver, de pronto ya hay que hacer correcciones en el procedimiento. Las respuestas que dio la fiscal Abad a los policías desesperados para ubicarla y para que atienda este asunto, la verdad, dejaron mucho que desear. Y tenemos a dos invitados que tienen un amplio conocimiento de este tema. Está con nosotros la doctora Romy Chan, ella es penalista. Y también está con nosotros el general José Baella, general retirado, ex jefe de DIRCOTE. Ambos tienen puntos de vista distintos desde el lado penal, el análisis penal y desde la propia labor de la policía. Quisiera empezar con la doctora Romy Chan sobre este caso. Alerta azul. ¿Esto es, digamos, se corresponde con la gravedad de la situación? No, para nada, ¿no? Porque lo que deberíamos de tener a estas alturas sería una alerta roja, que es ubicación, pero también captura. El problema es que no existe una orden de captura en este momento. ¿Por qué no hay una orden de captura hasta el momento? ¿Qué es lo que reclama en la nota, lo que se reclama en la nota? ¿Por qué? Porque para que exista orden de captura, el Poder Judicial tiene que emitirla. Y el Poder Judicial solo la puede emitir cuando el Ministerio Público la solicita. Pero en este caso, como la fiscal pasó el tiempo y simplemente no solicitó ningún tipo de pedido de prisión preventiva ni nada parecido, no hay ningún pedido que esté en trámite. Por eso es que ahí veíamos en el reportaje que lo que se mencionaba es, los han citado para el jueves, vamos a ver si vienen el jueves o no, y vamos a ver si la Fiscalía solicita una medida más gravosa. ¿A estos señores? Sí. Claro. Pero eso es absurdo, general, por favor. Mire, no tiene requisitoria nacional, solamente tiene una orden ángulo azul, y eso es a nivel internacional. ¿Qué es lo que pasa? No se trata solamente de pedir disculpas, que me disculpe la fiscal de la Nación, sino que se trata de poner las cartas sobre la mesa y de una vez solucionar esta situación. Esto le está haciendo daño a la sociedad peruana. Esto le está haciendo daño desde hace tiempo, desde el año 2004. Esto no funciona. Lo que pasa es que no nos queremos dar cuenta, pero a la hora que nos hemos dado cuenta, lo que se tienen que sentar en la mesa son los operadores de justicia, Poder Judicial, Ministerio Público, el Ministerio del Interior, el Congreso. Hay proyectos en estos momentos en el Congreso, hay un proyecto del congresista Surín, 36 artículos para cambiar el Código Procesal, para que no ocurran estas cosas. Este es un... Acá tenemos precisamente el proyecto. Así este es el proyecto que está desde el 2021. Fecha, claro, noviembre de 2021. En efecto, es un tema que hay que discutir, pero simplemente y antes de presentar una nota que hemos preparado con este debate y esta polémica a fondo, Talía Rosales ha trabajado todo el día en esta nota, quería una opinión de Romy Chan. ¿Es un caso aislado o usted ya como abogada ha tenido que presenciar situaciones similares, digamos? No, no es un caso aislado, es un caso público, mediático, claro, que por la gravedad todos hemos conocido, pero lo cierto es que muchas veces, a veces no por dejadez, ojo, del Ministerio Público, sino también por excesiva carga, no se puede abastecer lo que va ocurriendo en el día a día. Esto depende también de los distritos, ¿no? Hay zonas mucho más complejas que otras. Entonces, claro, cuando hay 50 detenidos, tienes solamente 3 fiscales y todos están 24 horas trabajando a full, a veces no les da el tiempo, entonces priorizan lo más importante y muchos se ven beneficiados y terminan nuevamente en las calles. De acuerdo. Vamos ahora con la nota que les había prometido. Me gustaría que nos acompañen a verla para entender bien cuál sería esta reforma, cuáles son las propuestas para cambiar las reglas de juego y que de pronto las investigaciones vuelvan a ser lideradas, las preliminares por lo menos, por la policía. El reportaje de Talía Rosales. Enfrentaron duramente al terrorismo. Estos son solo algunos de los rostros de los policías que se formaron en las canteras de la PIP. Sabuesos policiales que a través de la observación, vigilancia y seguimiento en estricta reserva lograron destruir a la cúpula más temida y sanguinaria de Sendero Luminoso. ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva la Policía Nacional! ¡Viva la DIRCOTE! ¡Viva! ¡Viva el pueblo peruano! ¡Viva! Hoy la lucha no es contra el terror, pero sí contra el crimen organizado.
Tras la muerte del maldito Cris y la indignante liberación de sus cómplices en manos de la Fiscalía desde el Congreso de la República, se buscará que la Policía Nacional pueda tener otra vez la potestad de investigar. Se trata del proyecto de ley 819-2021, iniciativa que dormía en el Parlamento desde hace 1 año y 8 meses. 31 páginas que sustentan el por qué resucitar a la PID. Creo que debe entender el Ministerio Público que es importante que la policía vuelva a lo que era antes, a investigar. Acá tiene que haber un cuerpo de investigación sólido para luchar contra la inseguridad ciudadana, sino con toda responsabilidad y honestidad le digo que no se va a solucionar si no se entiende bien esto de darle a la policía el derecho que tiene para investigar. El congresista Alfredo Azurín, promotor de este proyecto y actual presidente de la Comisión de Seguridad del Parlamento, espera que la Comisión de Justicia evalúe su iniciativa legal. Fue en 1988 que se decidió disolver la Policía de Investigaciones del Perú. Se buscaba integrar fuerzas policiales, hacer un mejor uso de los recursos económicos y desaparecer aquellos conflictos que ya existían a la interna. Pero ¿cuál fue la razón? ¿Cuál fue el detonante para que se le quite a la policía esa potestad de investigar? Los jueces recibían los famosos atestados policiales que confeccionaba la policía. Los confeccionaba primero en condicional, o sea, no había nada probatorio. Entonces decía, habría sido el autor, podría haber ocasionado los daños, etcétera, etcétera. Entonces este nuevo Código Procesal Penal lo que está haciendo es efectivamente eliminar el aspecto de la condicionalidad y exige, sí, que para que exista una sentencia a nivel judicial, el Ministerio Público debe demostrar con actos probatorios estos delitos. Y esto es lo que se está ejecutando. Mencionan que existían muchos hechos de corrupción grandes e importantes dentro de justamente la Policía de Investigaciones y por ello es que se decide prácticamente disolver. ¿Esto es así? Mire, en la policía, así como en muchos organismos en el Estado, han tenido muchas fallas. Yo creo que la policía también ha perdido mucho espacio justamente por lo que usted dice. Pero yo pienso que la policía ha aprendido la lección y en estos momentos nosotros estamos viendo los trabajos que hace la policía básicamente sin nada, sin herramientas. Así llega entonces la polémica sobre cuál de las instituciones investiga mejor. Y desde el Ejecutivo ya se barajan las cartas para definir quién debe tener la batuta. Pero esto refleja más bien, creo, algunas inconsistencias en el modelo procesal penal que efectivamente tiene que verse a partir de una reforma, me parece, de esta visión, ¿no? ¿Quién investiga mejor, la policía o el fiscal? Es una pregunta que tenemos que volver a replantearnos a través de alguna reforma. Hace 35 años, la policía cumplía la función de detener a los delincuentes y además de continuar con la línea de investigación, incluso hasta la etapa del juicio, participando en muchos casos como testigos. Uno de los casos emblemáticos de captura que realizó la Policía de Investigación fue la detención de Loco Parochena el 9 de febrero de 1982. Federico Salvino Parochena era el terror de las casas residenciales y las agencias bancarias, hasta su captura en San Martín de Porres. La propuesta de este congresista Azurín es inviable, inaplicable, está contra la Constitución, contra las leyes. Entonces, acá lo único que se está haciendo es querer dividir la institucionalidad de la policía. Este martes, la fiscal de la Nación anunció medidas para nunca más repetir el vergonzoso episodio de la liberación de delincuentes. Se requiere entonces reformas en el Código Penal, cambios estructurales que involucre el compromiso de ambas instituciones. La lucha ahora es contra organizaciones criminales internacionales. Muy bien, estamos con nuestros invitados que me están dando una información que yo quisiera que ahora repitan para que ustedes puedan escuchar todos los argumentos. El general Baella, usted nos contaba, por ejemplo, que aquí también tiene que ver un tema de saber distribuir al personal policial. Es decir, hay gente especializada en investigación. Usted me contaba el caso de un agente que había infiltrado en una organización y que de pronto viene la toma de un mercado o una protesta
y este agente infiltrado es retirado de esta tarea, se lo llevan a controlar la protesta y es identificado. Los delincuentes de la mafia, donde él estaba operando, digamos, en secreto, se dan cuenta que era policía y ya se fue abajo toda la estrategia de investigación. Entonces, ¿qué hacer? ¿Tiene que volver a restablecerse la policía de investigaciones, como estaba antes de la reunificación? ¿Tanto así? No, estoy de acuerdo con lo que ha dicho el general Sí. Pérez Rocha en la televisión, porque la policía tiene que ser una, pero tiene que tener especialidades, como toda profesión. Como toda profesión. Toda profesión, un médico tiene su especialidad, un contador tiene su especialidad, un abogado tiene su especialidad. Entonces la policía tiene que hacerse un corte en la Policía Nacional y respetar las especialidades. El alférez que sale de la policía, de la escuela de oficiales de la Policía Nacional, tiene que trabajar sus 35 años en lo que es investigación criminal, 35 años en lo que es orden público, 35 años en lo que es inteligencia. Esa es la forma de especializar a la policía. Pero si lo agarramos, tenemos policías en la DIRINCRI y después de sacar 300 para el orden público, ¿para qué? Para que así no es. Así, hay una marcha, para unas marchas. Es cierto, Sí, o sea, lo que pasa comparte la misma opinión, Robin es que lo vivimos, los operadores lo vivimos. O sea, por ejemplo, tenemos citaciones que hacen en la DIRINCRI por un tema de estafas, un tema de organización criminal, con citaciones que se suspenden. ¿Por qué? Porque el policía asignado, especialista, capo en ese tema de investigación, tiene que ir a la marcha. Tiene que ir a evitar el tema de disturbios. Pero que de nos marcha. faltan policías, entonces. Claro, Definitivamente nos faltan policías. Muchos policías nos faltan. Ahora, el debate es, ¿está bien que ahora todo lo lidere la Fiscalía? A ver, la Fiscalía siempre ha liderado las investigaciones, antes del Código actual, que es del 2004, incluso en el Código de Procedimientos Penales, que era de 1940. Lo que pasa es que antes se le permitía a la policía investigar bajo el liderazgo de la Fiscalía, pero en el informe concluir, analizar los hechos y opinar sobre cuál consideraba que era el delito en el que los hechos encajaban. ¿Era un trabajo más compartido, podríamos Yo diría decir? que era un trabajo que abarcaba cuestiones jurídicas que no necesariamente la policía hacía bien, porque claro, no está formada para eso, el policía no estudió Derecho. Entonces, el Código Nuevo lo que hace es decirle, policía, siga haciendo usted toda la labor, pero ya no concluya. El análisis jurídico lo debe hacer la Fiscalía. Claro, yo recuerdo los atestados policiales famosos, voluminosos, donde había un recuento, pero había una parte de conclusiones, que era lo que la policía podía leer después de la investigación y decirle al fiscal, esta es nuestra impresión sobre lo que ha ocurrido. Eso ya no pasa más. Ya no, porque se supone que esas conclusiones, que son jurídicas, deben ser determinadas por el fiscal. ¿Qué es lo que pasaba antes, Mávila? Lo que pasaba antes era que los fiscales, cuando tenían sobrecarga de trabajo, lo que hacían era, bueno, como el policía ya hizo el trabajo, copio y pego, y finalmente denuncio por lo mismo que el policía ya hizo. Y ojo, esto generaba muchos errores. ¿Por qué? Porque a veces el policía, que no ha estudiado Derecho y que no tiene por qué saberlo, calificaba mal el delito. Por ejemplo, llamaba homicidio a algo que realmente era un parricidio. Y el fiscal, al copiar y pegar, cometía el mismo error y terminaban los procesos archivándose y se generaba impunidad. Entonces, por eso es que lo que se dice es, a ver, no, cada uno en su labor. El policía es especialista en lo que es la investigación, perfecto, el fiscal lidera, pero el fiscal concluye, el fiscal encursa la investigación penal porque es el que va a tener que defender el caso en el juicio, ¿no? Y eso pasa al Poder Judicial. Pero claro, el problema es que no se ha solucionado con la norma la labor y la sobrecarga que el Ministerio Público tiene. Claro, ahora recogiendo el punto que ha puesto sobre la mesa la doctora Romy Chan, ese error se puede volver a repetir. Es decir, si la investigación nuevamente se le permite al policía llegar a una conclusión, podríamos caer en lo mismo. ¿Cómo evitarlo? ¿Cuál es su propuesta, general Varela? La propuesta es clara de la que pone el congresista Surín, devolverle la investigación preliminar a la policía. Yo le pregunto a la doctora, en la universidad, yo soy abogado también, estudié una maestría en San Martín, ¿enseñan a investigar el delito? No, definitivamente no. No enseñan a investigar el delito. Entonces, ¿cómo el fiscal va a agarrar la investigación del delito? Va a ser el director de la investigación del delito. Y tal, claramente. Correcto, pero necesitamos, lo que ella dice, por ejemplo, a la hora de tipificar los delitos y copia-pega de los fiscales, necesitamos profesionalizar de repente a la policía. A la policía aún más, y también que el fiscal puede ser el director de la investigación. Ese binomio no se puede perder.
Ese binomio que está actualmente no se puede perder, al contrario, se tiene que consolidar en beneficio de la sociedad. Pero el fiscal tiene que ser consciente, porque hay unos fiscales que no son conscientes, que no son los jefes de la policía. Y la policía también tiene que ser consciente que no son subordinados del fiscal. Eso es lo que está ocurriendo en la realidad. Y en la realidad se tiene que solucionar las cosas, porque esto es un caso evidente que ha pasado, porque ha sido mediático. Todos los días ocurre lo mismo. Todos los días, por eso que la gente dice, no, la policía lo suelta. Mentira. Mentira, la policía no lo suelta. Bueno, la policía siempre se queja de que ellos capturan y el fiscal suelta. Bueno, a ver, pero es que, ¿cuál es el procedimiento para entenderlo mejor, ¿no? Cuando hay flagrancia, la policía detiene. E inmediatamente está en la obligación de dar cuenta al fiscal. Es el fiscal el que saca una disposición donde le dice, señores policías, vayan ustedes haciendo estas diligencias. Tómenle la declaración a la víctima, la declaración al detenido, hagan el acta, no sé, de huellas, todo lo que corresponda, ¿no? Y en ese plazo, el fiscal, que son 48 horas como máximo, la policía debe remitir todo eso con un informe al fiscal para que el fiscal finalmente remitir, es decir, puede llegar, a ver, son 48 horas, puede llegar en la hora 48, en el minuto 59. No debería de pasar eso. No debería pasar, pero debe llegar. El tiempo corre a partir de ahí, desde que llega el documento, porque lo que parece haber ocurrido en este caso, de acuerdo al general Arriola, es que ellos envían dentro del plazo, pero que la fiscal considera el tiempo cuando se termina de revisar la cantidad de páginas que le habían enviado. Es que, a ver, tanto la policía como la fiscalía saben que cuenta con un plazo de 48 horas para finales desde la detención, para que la fiscalía ponga su pedido, si es que va a solicitar prisión preventiva, al Poder Judicial. Entonces, tienen que trabajar en equipo, que es lo que decía el general. Y no están trabajando en equipo. El problema es que, claro, en este caso falló la fiscalía. Hay otros casos donde falla la policía porque no le comunica con rapidez a la fiscalía que ha hecho la detención. ¿Por qué? Porque tiene muchos detenidos, por ejemplo, entonces no le da el tiempo para abastecerse en todos los casos. Aquí sí es claro que la policía le venía ya advirtiendo a la fiscal que se les quedaba corto el plazo y la fiscal pues no respondía, ¿no? Entonces, claro pues que la responsabilidad estuvo en el Ministerio Público, pero a veces está también en la policía, a veces está en el Poder Judicial. Entonces, lo que hay que hacer realmente es no tanto trabajar en las modificaciones normativas, sino trabajar en el tema de recursos humanos y el tema de gestión. ¿Cómo hago para realmente tener a policías que estén capacitados en el tema de investigación y exprimirlos al máximo en ese sentido? ¿Qué hacer desde la policía? Yo no estaría tan de acuerdo con la doctora, Ajá. lógicamente que la respeta. ¿En qué punto? A la policía se les ha cortado las manos para investigar. La policía solamente puede tener en flagrancia y hacer la investigación y ponerla a disposición. Pero, ¿y qué hace ahora la Mayra, tú tienes una denuncia, vas a estafas, y la doctora no me deja mentir. Esa denuncia va a la fiscalía. La carpeta, si quiere, la fiscal la regresa a estafas, o si no, hace la investigación en su despacho fiscal. Pero eso quiere decir que estamos no solo subestimando a la policía, sino desperdiciando un recurso que está capacitado. Por eso te digo que se les ha cortado las manos a la policía y las manos de investigación. ¿Hay policías suficientes para hacerse cargo de la cantidad de investigaciones al margen de sus otras tareas? DIRINCRE es una unidad especializada a nivel nacional. Secuestros, robos, divindad, ¿cómo se llama? Lo que es estafas. Delitos cibernéticos. Delitos cibernéticos, lo que es divindad, ¿no? La policía puede, la policía está cuando lo quiere hacer, la policía lo hace, pero hay que darle las confianzas. Y ojo, otro aspecto, Mávila, el gobierno tiene que darle los medios suficientes, tecnología, laboratorios, criminalística, que es la base para la investigación policial. Tenemos un laboratorio, Aramburú 550, en el 6º piso. Ese edificio ya se va a caer. No se puede evitar. Y tenemos nuestro laboratorio ahí. ¿Acaso tenemos laboratorios en provincia? Ese es el problema con la policía, que a través de los años se ha venido debilitando y nadie pone las cartas sobre la mesa. ¿Se siente o hay la impresión a raíz de las informaciones que hemos conocido en los últimos días que la policía ha sentido un golpe en su imagen y en su propia moral, y que hoy quienes están asumiendo el liderazgo están haciendo todo lo posible por elevar la moral de los agentes? El general Baella habla de un problema de recursos, pero creo que la problemática alcanza también, por otro lado, a la Fiscalía en el mismo sentido. ¿Qué tan crítica es la situación de la Fiscalía para que nos demos una idea
con la cantidad de casos que se manejan? Bueno, hay fiscales, por ejemplo, en San Juan de Lurigancho, en San Juan de Miraflores, que tienen que entrar en turno una semana sí, una semana no. O sea, están 7 días, se supone, sin dormir, y luego 7 días descansando normalmente. Pero como no hay más fiscales, luego otra vez 7 días sin dormir una semana. Eso es imposible, nadie lo puede hacer. Y claro, es que no hay más fiscales. Entonces, también hay un problema de recursos. Es cierto que la lucha contra la ¿Pero corrupción... por qué no hay más fiscales, doctora Chang? Por la distribución, pienso yo, que se hace también de los mismos, ¿no? Hay equipos en donde tienes a 5 No es cantidad, fiscales. entonces, A es veces gestión. Es gestión, es cómo se distribuyen, también es preparación a veces, Mávila. Porque claro, quien maneja pues el derecho al 100% puede fácilmente descartar los casos que no son penales, que no tienen relevancia y archivarlos de plano. ¿Profesionalización de los fiscales? Puede ser, a veces es capacitación, y eso va de la mano con un tema medular, ¿no? La educación. La importancia realmente de formar en las universidades a profesionales A1, que no simplemente lleven o estudien derecho virtualmente. Nosotros tenemos muchos fiscales que han sacado el título virtual, porque un título de una universidad que te da, que antes no tenía mayor control, vale lo mismo que cualquier otra universidad de prestigio, de peso. Y eso también es un problema que ahora se puede visualizar en esto. Claro, en los dos casos entonces está el reto para el Ejecutivo, que es el que tiene los recursos y el que tiene que asignar y ver. Y en los dos casos está el reto de que las cabezas de las instituciones gestionen esos recursos de la mejor manera. ¿Quién debería proponer el cambio y llevarlo adelante? ¿El Congreso de la República o, como adelantó además el presidente del Consejo de Ministros, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, en coordinación de pronto con el Ministerio del Interior? General. Yo creo que este es un buen momento de sentarnos a la mesa todos. El Ejecutivo, Congreso, todos los actores, Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional, pero ojo, Mávila, Policía Nacional, pero que no vayan los asesores del Ministerio, que vayan los hombres que están en la cancha, que vaya el general Arriola, que vaya el general de la DIRINCRI, que vayan los jefes de división, que vayan los jefes de la DIRPINCRI. Ellos son los que sufren ahí y ellos pueden mejorar las cosas. Esa es la situación. Si vas a mandar un asesor del Ministerio del Interior, no vive la camiseta, pues, no vive la camiseta. Esa es una recomendación que se tiene que hacer. Y todos sentarse y darle solución a esto. Darle solución a esto, porque la sociedad pide soluciones, la sociedad pide justicia. Eso es lo que está pidiendo la sociedad. De acuerdo. Romy, ¿qué además debería ocurrir? yo ¿Está de algo, acuerdo que la policía participe de esto? La Fiscalía también, me Totalmente imagino. de acuerdo, porque son los operadores de justicia. O sea, el binomio policía, fiscalía, tiene que funcionar, pero para eso también hay un respeto mínimo. Y sí es cierto lo que dice el general, muchos fiscales a veces subestiman a los policías. Y eso, Mávila, es sorprendente cuando a veces encontramos como el general policías que están formados y que incluso tienen maestrías y tienen más capacitación que algunos fiscales, ¿no? Pero sí es verdad que en algunos casos hay un maltrato porque a veces la fiscalía malentiende que dirigir la investigación es considerar a la policía como considerarse menos. jefe Y de eso, esos Mávila, policías. también viene por la institución. Por ejemplo, en otros países, cuando tú vas a una comisaría, al que encuentras en la puerta cuidando es a un vigilante de empresa privada, pero no es un policía. Porque claro, ¿cómo vas a malutilizar a un hombre preparado, que ha llevado toda una educación, formación, como portero en una comisaría? Eso no se debe hacer. Eso es un maltrato para el efectivo policial. Pero desde ahí empezamos a ver cómo tiene que venir una reforma interna de cada institución. Bueno, y el tiempo de verdad corre en contra. Ahí está el reto claro y no hay tiempo que perder porque esta ola de violencia nos ha golpeado y duro. Y si no fuera, quizá hay que rescatar que lo bueno dentro de lo malo que ha ocurrido es que ha visibilizado una problemática y ha permitido que se realicen debates de esta naturaleza. Quiero agradecerle al general Baella porque con él terminamos esta mesa. Le pido sí a Romy Chang que se quede con nosotros para ver el tema de la pena de muerte. General, muchísimas gracias por sus aportes esta noche. Sí. Pero antes vamos a